Bienvenido al primer Congreso Virtual Ateneo Filosófico 2020, donde tendremos excelentes conferencias magistrales como el concepto de educación en el realismo filosófico, impartida por el doctor Eduardo Contreras García. Educar en la verdad, por la doctora María Teresa Sierra González. Una aproximación a la antropología de lo sensible, por el maestro Arturo Guerra Bedoya. Finalmente, la verdad, impartida por el doctor Jesús Rodríguez Guerrero, a quienes damos la más cordial bienvenida. Ahora, presentamos el biodata de nuestro apreciable ponente del día de hoy. Desde la hermosa ciudad de Oaxaca, el doctor Eduardo Contreras García, rector y director de la Universidad Nacionalista México. Su más reciente publicación, La educación del ser humano, perfeccionamiento intelectual y moral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación, maestra Patricia Moribe. Reciban un cálido, muy cálido saludo desde la tierra natal del ilustrísimo oaxaqueño José Vasconcelos Calderón. Y por supuesto, no menos ilustre, mi generalísimo Porfirio Díaz. También tierra del Benemérito de las Américas. Gracias al Ateneo Filosófico por esta invitación, por este gran honor. Encantado de estar con ustedes. A sus órdenes. Bienvenido, doctor. Y pues es un placer para mí presentarles el director del Instituto Tecnológico de Educación Superior ITES, el doctor Jesús Rodríguez Guerrero. Muchísimas gracias, maestra Pati Munibe. Antes que nada, pues una disculpa. Ustedes saben que pues la tecnología no tiene palabras, y es que nos estuvo haciendo ahí unas jugaditas. Sin embargo, aquí estamos y la verdad me da muchísimo gusto estar aquí, ¿verdad? Agradecerles su asistencia virtual y saludarles cordialmente. Pues fíjense que nos están viendo de diferentes estados de la República, como Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y por supuesto nuestro estado de Hidalgo. Fíjense que hace algunas semanas comentaba con algunos de ustedes sobre pues el congreso que pues ya habitualmente íbamos teniendo cada año. Entonces comentábamos y decíamos, bueno, pues ahora que pase esto, refiriéndonos a la pandemia, y nos referíamos a un congreso presencial. Sin embargo, dentro de todo lo malo que ha tenido esta cuestión de la pandemia, pues hay cosas positivas. Y dentro de esas cosas positivas, pues tenemos esto que estamos viviendo. Ya la educación y otros ámbitos de nuestra vida, pues han cambiado. Y definitivamente sentimos que en la educación, en este tipo de conferencias, ya hemos cambiado. Utilizar la tecnología, utilizar la ciencia para poder comunicarnos. Y fíjense nada más lo que hemos llegado, ¿no? Desde la tranquilidad de nuestro hogar, tener esta gran oportunidad de vernos. Así que el fin de realizar este congreso tiene su origen en el sentimiento de unión y participación con todos los que sentimos algo grande por la filosofía y que sea una forma de vida. Es cierto que la gran mayoría de los que estamos aquí reunidos no somos filósofos de origen. Sucede que hay médicos, hay abogados, hay contadores, hay ingenieros, hay psicólogos, etcétera. Sin embargo, hemos hecho de la filosofía una forma de vida que nos lleva a buscar un perfeccionamiento en nuestra propia vida a través de los conocimientos, el conocimiento de la verdad, el conocimiento del bien, de la libertad, que a cada uno de nosotros nos corresponde como seres humanos. Recordar, sí, recordar que nuestra inteligencia, poca o mucha que tengamos, bueno, pues esa inteligencia que Dios nos ha dado nos permite, ¿verdad?, llegar a la verdad. Esa verdad nos produce un bien. Ese bien es el objeto de la voluntad. Así que la verdad y el bien nos llevan a la libertad. La libertad definitivamente nos va a liberar del engaño, de la mentira, de la ignorancia. Y eso nos acerca a el fin último de nuestra existencia, que es la felicidad. Así que, como dice el filósofo, el fin último del ser humano, dice subjetivamente la felicidad, objetivamente Dios. Pues qué bueno que a cada uno de nosotros y a través de la filosofía podamos estar viviendo eso.
Así que yo les reitero mi alegría de saber que esta convocatoria tuvo un gran éxito. ¿Y cuál es el éxito? El éxito es que estemos todos aquí reunidos a punto de presenciar y escuchar esas grandes conferencias. Yo agradezco la confianza a todos ustedes que se unieron en este noble fin para promover la filosofía a través de este medio. Muchas gracias y espero que nos sea de agrado, pero sobre todo de utilidad. Utilidad en nuestros estudios, utilidad en nuestro trabajo, utilidad en la familia. Algunos de nosotros hemos comentado cuando abordamos nuestros cursos filosóficos, me ha cambiado la vida. Y ciertamente, de alguna manera nos ha cambiado la vida para bien. Así que aprovechemos esta gran oportunidad. Agradezco también por su generosa participación y entusiasmo a nuestros conferencistas, a la doctora María Teresa Sierra González, al doctor Eduardo Contreras García, al maestro Arturo Guerra Bedoya. También nuestro reconocimiento al ingeniero Juan Benito Ramírez Romero, subsecretario de Educación Media Superior y Superior en nuestro estado, así como al licenciado Tito Dorantes, también de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, por el gran apoyo que nos han brindado. Y por supuesto, fíjense ustedes, por supuesto, mi gran reconocimiento y gratitud a la doctora Luz García Alonso, artífice moral de todo este movimiento. Así que sean ustedes una vez más bienvenidos a este primer Ateneo Filosófico 2020. Enhorabuena, felicidades, mucho éxito, que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, ya sin mayor preámbulo, quiero presentarles y dejarlos a ustedes con la primera conferencia titulada El concepto de educación en el realismo filosófico con el doctor Eduardo Contreras García. Doctor, adelante. Gracias, maestra Patti, por cederme la palabra. Agradezco infinitamente la presentación. Las palabras del doctor Rodríguez son alentadoras. Bueno, pues sí, como vamos a hablar de educación y el tema en particular con el que me honraron participar en este foro tan importante, Ateneo Filosófico 2020, habla precisamente de la educación, el concepto de educación en el realismo filosófico. Sí, la proyección de PowerPoint, si esta parte ya se está viendo, me van a contestar en este momento. Si no, de todas maneras, voy a darle lectura a lo que aparece en esta proyección de PowerPoint. Es una parte de una encíclica de Paulo VI, Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. Dice: para lograr un desarrollo auténtico de la cultura con la plena realización tanto material como espiritual del hombre, son necesarios pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno encontrarse a sí mismo, asumiendo los valores superiores del amor, de la amistad, de la oración y de la contemplación. Claro está que para que podamos llevar a cabo este trabajo, esta encomienda, y ciertamente alcancemos lo que se está mencionando, pues es necesario recurrir a la visión y rectoría que nos ofrecen ciertos saberes. Es el caso particular de las ciencias sapienciales. Y claro, como lo mencionaba ya hace un momento el doctor Rodríguez, a la cabeza de estas ciencias sapienciales, por supuesto, pues tenemos ni más ni menos que a la filosofía. Y que la filosofía no es únicamente, como tal, la expresión o la palabra así a secas. La filosofía nos va a orientar rectamente al saber, ya que es una ciencia que trata de todas las cosas por causas últimas y no es una ciencia particular más, como podríamos hablar de la geografía, de la biología, de las matemáticas, que son tan útiles, por supuesto, para nuestro mundo, para nosotros, para la sociedad toda, para que podamos seguir adelante en este progreso auténtico, buscando el humanismo nuevo del cual se estaba hablando en la primera lámina. La filosofía
Se define como la ciencia natural de las cosas por sus primeras causas y sus primeros principios. Sé que seguramente muchos de los que nos están viendo en este momento tienen formación filosófica, pero hay que considerar que afortunadamente hay un gran número de personas que sin tener este sustento inicial de formación en las ciencias sapienciales, también se sienten atraídos por la ciencia rectora por excelencia, la filosofía. Por eso es por lo que me atrevo a hacer referencia a ella en este momento, hablando de cuál es su significado, cómo la comprendemos semánticamente, cómo la conocemos. En sus raíces griegas vemos que aparece la palabra filos, que significa amigo, y sofía, sabiduría, lo cual infiere que el filósofo es aquel que ama el saber. Es importante reconocer que psicólogos, administradores, contadores, abogados, historiadores, pedagogos, arquitectos, ingenieros y personas dedicadas a distintas áreas del conocimiento, aportando para la humanidad y para la sociedad, hacen, sin saberlo, filosofía, sin proponérselo, o cuando menos la suponen. Voy a dar una división, voy a mostrar de manera muy rápida, como ya ustedes lo están observando, algunos de cómo se divide propiamente la filosofía. Es una manera muy general porque no podríamos, con este escaso tiempo, abordar punto a punto los aspectos que se mencionan de ella. Pero la filosofía se divide, como se ve aquí en esta lámina, en dos principales ramas o troncos. Lo que se conoce como las ciencias filosóficas especulativas puras y como las ciencias filosóficas especulativamente prácticas. Dentro de las ciencias filosóficas puras tenemos a la metafísica y a la física filosófica. Y ahora, dentro de las ciencias filosóficas especulativamente prácticas está la ética o filosofía moral y la poética o filosofía de la eficacia. Que por cierto, y ya lo mencionaba el doctor Rodríguez, nuestro señor rector del ITES, debemos darle gracias y un reconocimiento con un inmenso cariño a la doctora Luz García Alonso, porque a pesar de que ha sido reconocida, fue reconocida y sigue siendo reconocida en distintos lugares del mundo por haber descubierto precisamente esta ciencia filosófica especulativamente práctica, en nuestra nación somos algunos, muy pocos, los que hemos tenido la oportunidad de ser sus discípulos, dentro de los que tengo el orgullo, la satisfacción de contarme también yo. Así que desde aquí, a nuestra querida doctora Luz García Alonso, un cálido, muy cariñoso saludo. Ella aporta como filósofa mexicana al mundo esta ciencia filosófica especulativamente práctica, la poética o filosofía del hacer, filosofía de la eficacia. En la metafísica encontramos a la ontología, la teodicea, la gnoseología o crítica. Y en la física filosófica, a la psicología racional o antropología filosófica y cosmología. Pero ¿por qué es importante hacer referencia a esto? Porque nosotros, para poder identificar con toda claridad, para llegar a conocer el significado real de lo que es educación, debemos precisamente ayudarnos en las ciencias filosóficas especulativas, puras y también prácticas. Y por tanto, aquí es donde hay que identificar también otra cosa muy importante, que la filosofía de la educación es una disciplina y que dentro de estas disciplinas filosóficas se encuentra ella, así como lo está la estética, la filosofía de la historia, la del lenguaje y la filosofía de la cultura. Ahora bien, ¿en cuáles ciencias filosóficas puras se va a fundamentar la filosofía de la educación? Y para poder comprender
a cabalidad, plenamente, con mayor seguridad, con certeza, lo que es precisamente el concepto de educación. Bueno, se va a fundamentar la filosofía de la educación, se va a ayudar, se va a apoyar con la ontología en lo relacionado al hecho de que va a situar dentro de la esfera del ser y la de la causalidad precisamente a esta disciplina filosófica. Refiriéndonos a la gnoseología, ella nos va a señalar los hábitos en cuya consecución consiste precisamente el trabajo educativo. Y no podríamos de ninguna manera prescindir de la antropología filosófica, porque cómo y a quién está dirigido precisamente el quehacer educativo. Aquí me detendría yo para de inmediato hacer una reflexión e inclusive una pregunta. Regularmente he escuchado de manera coloquial, todos creo que lo hemos escuchado, como cuando hablamos de las mascotitas, el perrito es lo más común, el Benji o el Chester o el Firulais, que tan de moda está, los dueños de los mismos dicen que están muy bien educados. ¿Será correcta esta expresión? Nos la vamos a responder conforme vayamos avanzando precisamente en esta exposición. La ética nos va a apoyar para esta disciplina filosófica con lo relacionado al desarrollo o a conocer, identificar cómo se logra el desarrollo de los hábitos morales. ¿Cómo se adquieren, diría yo? Y la filosofía de la eficacia nos destaca el desempeño en los hábitos técnicos y la tarea misma de alcanzar eficazmente las metas del desarrollo propiamente humano. Bien, pues entonces, ahora sí ya entrados en materia, gracias por poner atención a lo anterior, era necesario dar esa introducción, ese panorama general de lo que estamos haciendo. Empezamos con esta parte muy importante. Ya estamos dentro de lo que es la antropología filosófica. Algunas de las divisiones que nosotros identificamos como reduccionistas sobre lo que es el hombre. ¿Por qué reduccionistas? ¿A qué nos referimos con ello? Los filósofos que nos están viendo y escuchando seguramente de inmediato van a establecer a qué se refiere este término, pero las demás personas tal vez no les queda claro. Estas visiones del hombre se refieren cuando de manera particular o en un ámbito, en alguna dimensión especial del hombre, lo queremos describir o lo queremos definir y no lo consideramos como lo que es un todo integral, que más adelante también lo voy a explicar. Hay algunas visiones reduccionistas como la que nos menciona Plato, Bacon y Hobbes. Esta es una de las más conocidas. El hombre es el lobo del hombre, Homo hominis lupus. También, pues Federico Nietzsche, este señor que los últimos 5 años, si no me equivoco, de su vida, pues estuvo en un manicomio y que nos dice que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Es terrible su ideología porque hay estudiosos de su obra y de una tragedia que la humanidad vivió, llamada nazismo, y que se fundamenta en cierto sentido en esta ideología. Fíjense nada más qué espantoso y terrible resulta esto. Por eso vayamos viendo con cuidado, con atención, la importancia de no quedarnos nada más en la parcialidad de la descripción de lo que es el ser humano. Otro más, Jean-Paul Sartre, que nos dice que el hombre es un ser para la muerte. ¿Es todo? También nos dice que el hombre es una pasión inútil. ¡Qué barbaridad! El infierno son los otros. Imagínense nada más. Alguien más, André Glusman, que dice que el hombre es el único animal capaz de volverse una bestia. Bueno, desgraciadamente algunas situaciones cotidianas nos hacen pensar
en que algo de lo que mencionan estos ideólogos o estos pensadores puede ser correcto. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con ellos. Émile Cioran dice que el hombre es el atroz error de la naturaleza. Imagínense hasta dónde es esta apreciación. Bien, vamos a ver entonces desde el enfoque realista, ¿qué es el hombre? ¿Cómo lo vamos a definir? La definición esencial real. Esta se da por el género y la diferencia específica, como ya lo ven ustedes ahí. Disculpen, voy a seguir muy rápido, repito, por los tiempos, pero bueno, trataré de ser lo más claro posible. El género presenta un carácter muy amplio y abarca a lo viviente, al ser sustancial, animal, que si se ordenan de mayor a menor extensión, entonces lo podríamos ir viendo de esta manera. Vemos que en la realidad, lo primero que capta el intelecto, el ser humano, estamos dentro de lo que es la dimensión estática del ser humano. En la dimensión dinámica vamos a ver las facultades superiores del hombre. Lo primero que capta el ser humano, el hombre, es el ser. Todo lo que se capta es como ser. ¿Qué puede ser sustancial y corpóreo, por supuesto? Y más adelante, viviente, animal. Entonces, aquí, en esta parte nos detenemos un momento. El hombre es un ser sustancial, corpóreo, viviente, animal. Ese precisamente es el género de hombre, animal. Ahora bien, hace un momento mencionaba que antropológicamente la manera correcta de dar la definición esencial real del hombre es por el género y diferencia específica. Género animal. Ahora bien, la diferencia específica, ¿cuál será? Se dice que hay nada más en la naturaleza dos tipos de animales, racionales e irracionales. Por supuesto. Con la proyección, con lo que está apareciendo, creo que nos queda muy claro que el hombre es un animal racional. Decía yo, también hay irracionales. Claro. Bueno, es una manera de representar eso que mencionaba hace un momento y que fue tan terrible para la humanidad. El hombre es animal racional. Esto antropológicamente es lo que define en su dimensión estática al ser humano. Aplica para todos los seres humanos de la región que sea, de la raza que sea, de la edad que sea, sitio o espacio, donde sea, no importa tiempo. El hombre es animal racional. Ahora bien, pasemos a ver, bueno, lo ratificamos con la lámina que se encuentra apareciendo en este momento. Reitero lo dicho, dimensión estática del hombre, animal racional. Quise poner a Albert Einstein, que es un eminentemente, fue y sigue siendo reconocido como un científico eminente, hombre de ciencia como tal, así como Stephen Hawking, que en algún momento se declaró ateo, pero que sin embargo, hablando de Stephen Hawking, ya en la última etapa de su vida, ha reconocido la existencia de algo superior, algo supremo. Albert Einstein nos hace referencia también a ello. Con una frase bellísima
que a mí me encanta. Dice, lo podemos leer, lo voy a leer porque me agrada mucho. Dios, ser espiritual eterno que comunica pequeños detalles de sí mismo a nuestras débiles e inadecuadas mentes. Qué bellísimo. A mí me encanta. Ahora bien, aunque no es tema de la conferencia, también quiero mostrarles algo relacionado a lo que es la visión teológica del hombre. Está apareciendo ahí en su pantalla una de las obras más hermosas que ha hecho un gran artista, Miguel Ángel, la creación de Adán. El simbolismo que tiene es único. Yo los invito a que lo investiguen. Reitero, no terminaríamos en este momento, pero es algo precioso. Vale la pena. Es cierto. La dignidad, la condición soberana de la persona humana se basa precisamente en lo que está mencionado ahí. Lo dejo un momento para que lo lean, si me están viendo, mientras tomo un poco de agua. Gracias. Entremos a ver la dimensión dinámica de lo que es el hombre. Pero primero, ¿qué significa esto? Es la actividad como principio de cambio para el perfeccionamiento de él. Estamos hablando del hombre. Para lograr este perfeccionamiento, el hombre, el ser humano, este animal racional, posee operaciones diversas. Si hablamos de las operaciones del hombre, es enfocar la atención en sus principios operativos. Hay tres grupos, lo que tienen en común con los vegetales y con los animales, y las racionales, o sea, las superiores, las que corresponden únicamente al hombre mismo. También vamos a familiarizarnos con este término, facultades superiores espirituales. En esta lámina, en lo que se está proyectando, van ustedes a observar lo mencionado. Vamos en un sentido ascendente para que resulte más claro. Facultades, principios operativos o potencias vegetativas, que las compartimos con todos los animales y las plantas. Nutrición, crecimiento, reproducción, etc. Hay otras facultades o potencias, dentro de las facultades o potencias sensitivas, tenemos las locomotivas. ¿Sí? Esto únicamente son los animales. Lo podemos observar aquí. Si desviamos nuestra mirada a la parte superior, nuevamente también en el cuadro aparece como facultades o potencias, las que son cognitivas y las que son afectivas o apetitivas, y las que no son ni apetitivas ni cognitivas, que son únicamente, precisamente, las potencias locomotivas, reproducción, crecimiento y nutrición. Dentro de las facultades o potencias sensitivas tenemos a los sentidos externos, todos los identificamos, pero aquí hay una novedad para quienes en su momento no hemos estudiado antropología filosófica realista. Tal vez lo hayan escuchado, tal vez les vaya a parecer un poco extraño. Hablamos de sentidos internos, los cuales se mencionan ahí. Aquí solo los voy a leer. Lo que es el sentido común, en ese sentido, en ese orden ascendente: imaginación, memoria, estimativa y cogitativa. Ahora bien, los apetitos, dentro de las facultades afectivas o apetitivas: el concupiscible, que es el amor, odio, deseo, aversión, gozo, tristeza; el irascible, que es esperanza, desesperanza, audacia, miedo, ira, y que nosotros conocemos comúnmente como pasiones o emociones o sentimientos, pues. Los compartimos con los animales. Vean esta bella escena. A pesar de que un animal irracional, una bestia, es correcto este término, no es peyorativo, no es despectivo, que quede claro.
El animal irracional también siente, también padece. Claro, por supuesto, y aquí lo podemos observar claramente. Muy bien, dándole continuidad ahora a las facultades superiores, y que son las que nos diferencian del animal irracional, de la bestia, tenemos dentro de las facultades cognitivas al intelecto, la inteligencia, cuyo objeto propio es la verdad y cuyo objeto común es el ser. Hace rato decía que nada hay en la inteligencia que no se conozca como ser. El concepto, la cosa en la mente, decía uno de mis maestros, al cual, por cierto, le envío un afectuoso saludo, doctor Ocampo Ponce, si nos está viendo. La voluntad, cuyo objeto propio es el bien. Por favor, tomemos muy en cuenta estos dos aspectos. No los olvidemos, por favor. Dentro de las facultades superiores cognitivas o espirituales del ser humano está el intelecto e inteligencia, cuyo objeto propio es la verdad, y la voluntad, cuyo objeto propio es el bien. Otra vez, intelecto, verdad. Voluntad, bien. Importantísimo para el concepto de educación realista. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente presentación. Me dan un segundo si son tan amables. Hablaremos del compuesto hilemórfico. ¿Qué es eso del compuesto hilemórfico? Ya conocimos la dimensión estática, animal racional. Ya conocimos la dimensión dinámica, las facultades o principios operativos para el perfeccionamiento del hombre. Ahora vamos a conocer cómo se compone este ser, de qué está hecho, desde un enfoque filosófico realista también. 3. Yo espero que ya lo estén viendo. Si hay alguna situación técnica, nuevamente lo comento. Por favor, no dejen de comentarnos, de avisarnos. Bien. El hombre tiende naturalmente a una vida feliz, incluyendo permanecer en la dicha y por tanto en el ser. Esto no es una frase mía. Es una expresión muy bella de la doctora Luz García Alonso, a quien le estoy dando este crédito con todo cariño y respeto. El hombre es un ser abierto a Dios, fundamento y creador de todo ser y toda persona. Es muy importante. Es muy importante reconsiderar esto que se está mencionando. La educación como tal no se podría comprender a cabalidad sin el milagro de la creación. Vamos a ver más adelante. Dice el monismo materialista. El monismo materialista nos explica diciendo que el hombre se constituye solo de materia. El monismo espiritualista considera al hombre como un ser puramente espiritual. Voy un poquito más rápido, El concepto inmanentista del ser humano establece que el hombre es incapaz de comprobar con su sola razón la existencia de Dios, o algo también muy serio para el asunto de la educación y, por supuesto, del conocimiento. Dice que el conocimiento permanece en él mismo. O sea, no puede conocer el hombre nada ajeno a su interior, por decirlo de otra manera. O sea, la realidad para él no es posible penetrar en ella y apropiarse de alguna forma de lo que es esa realidad, la res. El existencialismo
nos habla de que algo terrible ocurre. El hombre no tiene destino. Su destino es la nada. Y de la nada, pues no se puede ni hablar. La nada, nada es. ¿Hasta dónde se puede llegar con esta visión existencialista que no considera a la naturaleza humana? Aquí tenemos también otras aportaciones de ideologías reductivistas. Y este es lo que mencionaban los presocráticos. El hombre es parte de la naturaleza. Mire lo que nos dice Marx. El hombre es únicamente el resultado de la historia económica, un predicado de la producción de la misma historia. El hombre es pensamiento. ¿Quién no recuerda en sus clases de filosofía el Cogito ergo sum de Renato Descartes o René Descartes? Y el doctor José Rubén Sanabria, creo que así es su nombre completo, nos habla de que el hombre es un enigma inagotable. Poético, suena bonito, pero pues no deja de ser una visión reductivista de lo que es el ser humano. Muy bien. ¿Qué nos dice el hilemorfismo? El hilemorfismo nos dice que el hombre tiene una naturaleza corpóreo espiritual, cuerpo y espíritu. Ahí en el dibujo lo pueden observar para que sea más descriptivo. La concepción dualista que nos muestra el hilemorfismo habla de que el hombre está constituido en la estructura de su naturaleza en dos elementos, pudiendo ser tal concepción de unión accidental o de unión sustancial. Ahora bien, el concepto dualista de unión accidental considera estos dos elementos, por cierto, alma y cuerpo, como cosas, sustancias diferentes entre sí. Se relacionan las mismas de manera accidental, contingente, extrínsecamente. ¿Qué nos interesa a nosotros? El concepto dualista de unión sustancial, que nos lleva a aceptar el hecho de que no debemos ver al hombre únicamente como materia. Tampoco nos vamos a un dualismo extremo, y mucho menos vamos a pensar que solamente es espíritu, sino que la forma correcta de establecer en qué consiste, qué es el hombre, cómo es, cómo podemos concebirlo, es partiendo de la estructura, obviamente, de su naturaleza, y a lo cual le llamamos hilemorfismo, alma, cuerpo. Ya por sí se está explicando con lo que está apareciendo ahí. Unidad de cuerpo y alma, o sea, materia, forma. Es la unión de elementos de los que resulta una sola sustancia, un solo ser. Roger Bernard nos dice que hay una unión sustancial entre alma y cuerpo. Collivet define al hilemorfismo como una doctrina filosófica donde los cuerpos son dos principios distintos, complementarios, llamados materia y forma, y que son fuente de las propiedades cuantitativas y cualitativas de eso que lo integra. Y por cierto, este punto es también muy relevante. El alma es la forma del cuerpo viviente. Es lo que lo anima a la materia, a lo corpóreo, lo vivifica. Bien, la correcta explicación de la naturaleza del hombre
se basa en una antropología realista, y lemorfista, que es de unión substancial. ¿Por qué es todo tan importante lo anterior? Vamos a las conclusiones. Cada perspectiva antropológica tiene una forma de entender nuestro mundo, nuestra realidad, y en nuestro caso particular, en el tema que estamos abordando, al concepto de la educación. Si fuera una visión materialista la que nos guiara, nos llevaría a ver que la educación solamente nos ofrecería una perspectiva o atenderíamos aspectos cuantitativos del ser humano y nos olvidaríamos de la parte espiritual. Una postura dualista extrema fragmentaría a este ser, al hombre. La educación sufriría ciertos sesgos, o nos iríamos a uno de los dos principios que forman precisamente al hombre. O nos inclinamos por atender lo relacionado a la parte corpórea, o nos iríamos por lo espiritual. El espiritualismo, por supuesto, solamente atendería a estos aspectos educativos que tuvieran que ver con lo meramente espiritual del ser humano. Lo corpóreo, el cuerpo como tal, no interesaría. El lemorfismo, como aparece ahí en la lámina, sustenta una educación integral en donde se atienden las diferentes dimensiones de la persona y se pretende lograr una auténtica realización del ser humano. O sea, todo integral. Es por eso que articula un enfoque antropológico realista que ayuda al hombre a lograr una educación que cohesiona, que se preocupa, que atiende tanto al cuerpo y al alma, tanto a la materia como al espíritu. Obviamente, y que no se queda nada más aquí en lo meramente terreno, en lo natural, en este momento, en lo espacio-temporal, sino que busca ascender, ir más allá, la trascendencia de la persona humana en aras de la felicidad objetiva, su fin último eterno. Pues concluyo esta otra presentación de continuidad a la última parte de la exposición. El concepto de educación en el realismo filosófico como tal. Sin problemas, algo ocurrió. Estas tecnologías que no tienen palabra de honor. Ya está. Me avisan que ya estamos. Bueno, muy bien. Pues entonces, preguntaríamos. Un segundo. Aquí está, ya. Es muy importante reconocer y aceptar el hecho de que solo a partir del conocimiento de la naturaleza humana, de la naturaleza del hombre y de lo que es la realidad, podemos penetrar en el conocimiento y la comprensión completa del concepto de educación. Porque ciertamente hay tantas definiciones de esta bella palabra que de pronto nos genera más confusión que certeza. Insisto, si no conocemos la dimensión estática, dinámica y propiamente la composición de lo que es el hombre, nos va a resultar muy difícil tener una respuesta acertada de lo que es educación. Por eso inicio esta parte de la exposición con la lámina, con la proyección que ustedes están viendo en su pantalla. Ahora bien, me preguntaría nuevamente, con la reflexión o el comentario que hace un momento hice, ¿quién es
el único ser que puede educarse. ¿Los animales irracionales podrán educarse? La respuesta la vamos a encontrar aquí. El único ser creado susceptible de educación es el hombre, por lo que además al hombre la educación le es intrínsecamente necesaria. Entendiéndose lo anterior, o sea, intrínseco, como el hecho de que es esencial al hombre mismo y a quien ésta debe dirigirse como único ser educable. Disculpen, ya estoy estirando un poco las piernas, espero no salirme de cuadro, pero bueno, es para sentirme un poquito más cómodo. Otra vez, importante esta reflexión. El único ser educable es el ser humano. Dentro de este planteamiento inicial del concepto de lo que es educación, hay que ver de dónde viene la palabra. La palabra educación viene de educatio, que para poderlo comprender habría que confrontarlo con el vocablo castellano crianza, utilizando como recurso a lo que se denomina como paralelismo. O sea, establecer una especie de analogía, de tal manera que podamos entender mejor a qué se refiere esto. En un inicio, entonces, educatio hace referencia a los efectos de la alimentación, del cuidado físico en general de los hijos, pero también, y esto es fundamental, al cultivo de sus facultades espirituales, sus facultades superiores, o sea, perfeccionamiento de las mismas. Bien. Perfeccionamiento nos implica, en la analogía de crianza y educación, que así como el cuerpo requiere alimentación, así como al mismo no le basta nada más que aparezca y ya, sino que hay que atenderlo de la misma manera para que las potencias superiores, los principios operativos del hombre, que en este caso particular del perfeccionamiento, inteligencia y voluntad, logren su despliegue total, hay que buscar llevarlo a su mejoramiento completo. Otra vez, perfeccionamiento de las facultades espirituales del hombre. Por eso, tan importante conocer la dimensión dinámica del ser humano. Educatio, así, entonces la estaríamos explicando o entendiéndola como una actividad. Esta actividad favorece, promueve, alienta el perfeccionamiento de las facultades superiores del ser humano. Y es que se reitera, a la prole, que son los hijos, no basta con engendrarlos, es importante este punto, sino que de manera necesaria, no contingente, de manera necesaria hay que educarlos. No basta con traerlos al mundo. Hay que procurarles, hay que guiarlos, hay que alentarlos en su perfeccionamiento. Y aquí me voy a detener un momento nada más para hacer una anotación. Podríamos pensar que me estoy dirigiendo estrictamente nada más a los maestros, pero no hay que dejar de considerar que de una u otra manera todos somos maestros, cuando menos de nosotros mismos. Y es que en otra parte, en otro momento, si se diese la oportunidad, pero esto implicaría que nos remitiéramos a un estudio de la educación a la luz de la causalidad metafísica, veríamos que los primeros maestros por naturaleza somos los padres. Pero bueno, no es tema de esta conferencia. La educación es un estado.
el estado de virtud del hombre en cuanto hombre. Esto hay que tomarlo en cuenta desde ahora. Un estatus. Las características primordiales en sentido pleno entonces de lo que es la educación, diríamos, es un bien distinto, complementario de lo que es la generación o procreación. Bien distinto, complementario de lo que es la generación o procreación. Es algo que solo le conviene al hombre, que al ser cuerpo y alma espiritual debe ser perfeccionado. Ahora entendemos, ahora comprendemos mejor por qué es la importancia de conocerlo desde el enfoque ilemorfista, del cual ya se comentó hace un momento. La perfección se refiere principalmente a la formación del alma humana. Aun cuando la educación no conviene solamente a un aspecto o parte aislado de él, al ser la persona humana un todo integral, recordando lo que mencionaba hace un momento. ¿Se dan cuenta si tratásemos de explicar a la educación desde un enfoque reductivista? Evidentemente no podríamos hacerlo. Nos enfocaríamos solamente a una parte de él, a un aspecto de esa realidad. Y bueno, aquí habría la necesidad, o más bien hay la necesidad de hacer referencia a algo importante. El derecho al matrimonio y a la educación de los hijos. Es una inclinación fundamental que parte de la naturaleza del ser humano. Así es. Así es. En la familia integrada como tal, es donde los hijos rodeados de amor es como pueden comprender mejor el verdadero sentido de las cosas y por lo tanto lograr su perfeccionamiento. Descubrir los valores, adquirir las virtudes. En un primer tiempo, como hábitos, repetición de actos buenos. No puedo dejar de hacer referencia a lo que es el matrimonio. El matrimonio es la unión natural entre varón y mujer ante la ley de los hombres, pero sobre todo ante la ley de Dios, para la procreación y la educación de los hijos, y para la mutua ayuda y perfeccionamiento de quienes lo integran este matrimonio. La definición realista de lo que es educación ya la podemos ir concretando aquí. La educación es la conducción y promoción de los hijos a un estado que es un estado perfecto. Se identifica o también se define o se explica diciendo que es la conducción y promoción de los hijos al estado del perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Hablábamos de un estatus. Es el estatus virtutis. La educación es esencialmente el estado de virtud del hombre que corresponde a la perfección que comprende virtudes intelectuales y morales. Por cierto, y aquí es donde se explica, la conducción y promoción educativas no son un desarrollo biológico o algo espontáneo, nada más vital, como el crecimiento. No, la conducción es darle una dirección y guía al movimiento de los hijos. De tal manera que vayan por un sendero adecuado, por un camino correcto, evitando a toda costa que sean sus fuerzas naturales las que los guíen. Se perderían. Necesitan precisamente conocer ese camino recto.
Ahora bien, ¿qué es la promoción? Perdón. Lo pueden leer ahí en la lámina. Es una orientación intencional que añade a la conducción un sentido ascendente. Perfeccionarnos es crecer, es mejorar, es ascender, no bajar, no disminuir. Por tanto, hay que reconsiderar este punto muy importante. El fin de la educación es el status virtutis, el estado de virtud. La educación de vida consiste en asumir hábitos buenos, o sea, las virtudes intelectuales y morales, las cuales van a perfeccionar a las facultades superiores, a las espirituales, al intelecto y a la voluntad. Las virtudes morales, por cierto, son las que hacen al hombre bueno en absoluto. Y bueno, de hablar de las virtudes intelectuales y de las morales, también pues ya sería ampliar en otro momento. Esto es mucho, pero nada más recurramos en el caso particular de las virtudes morales a las cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza y todas las derivadas. Ahora bien, en la parte superior pueden ver ustedes la palabra educar. Hay confusión entre lo que es educar, lo que es enseñanza, lo que es aprendizaje. La enseñanza es la ayuda que le presta un hombre a otro hombre para que adquiera el saber. Así de sencillo. En este caso, el maestro al discípulo, al discente, al estudiante. No me gusta llamarle alumno, porque alumno es alguien que está esperando como una especie de estático, como una especie de ser nada más receptivo el alimento para engullirlo, digerirlo y nada más. El estudiante sale al encuentro del saber, busca, tiene una connotación de actividad, aun y cuando esté sentado está trabajando. Por eso prefiero ese término, estudiante, discente, discípulo, más que alumno, aunque también es correcto llamarle así. ¿Qué es la enseñanza? Es una condición instrumental para que se adquiera el saber. ¿Y entonces qué es el educar? Modelar la conducta del hombre en la probidad, en la honestidad, en la bonomía. Es importantísimo este aspecto. Hombre probo, íntegro, hombre bueno, hombre honesto, eso es realmente a lo que se debería aspirar y a donde deberíamos intentar conducir a nuestros discípulos. Albert Einstein, en otro pensamiento, decía que más que lo consideraran un hombre de éxito, él prefería que lo consideraran un hombre de valores. Qué bonito, ¿verdad? Educar es seducere, es hacer pasar al hombre de un estatus a otro, actualizar sus potencias por medio de algo externo a él y sacar lo mejor que tiene para que se perfeccione. Esto es educar. Ahora bien, ya casi concluimos. La educación de la persona humana en el orden cronológico de su existencia. Nos podemos preguntar, ¿cuándo termina la educación del hombre? A los hijos, ¿cuándo dejamos de educarlos? Disculpen. Supongo que ya algunos de ustedes tienen la respuesta, o la prevén o la intuyen. Ver si el hombre tiene un límite temporal en su educación mientras está en esta existencia terrena. Fíjense,
Es bien bonito lo que se menciona en esta lámina. Aunque de una manera muy elemental, el quehacer educativo inicia con los cuidados previos al nacimiento, cuando la madre realiza en forma directa con su hijo esta actividad bienhechora, benevolente, amorosa, íntima, que solo ustedes, madres, conocen. Los varones, los papás, contribuimos, como lo menciona ahí, atendiendo las necesidades propias de la subsistencia de la madre, con estos cuidados que parecen ser instintivos, sí, pero que en el caso del animal racional, del hombre, del ser humano, están regulados por una actitud espiritual, una actividad, una forma de ser superior, no como los animales irracionales. A quienes son madres de familia, le digo en este momento y les digo, ¿no es bellísimo sentir a sus hijos ahí en su vientre, hablarles? A veces hay quienes hasta música les ponen y disfrutar de la maternidad como tal, desde que tienen a ese ser que es una bendición en su seno. Pues desde ahí está ya este ejercicio preeducativo que es necesario considerar y darle el valor de vida. Desde ahí, aunque sea de una manera muy elemental, ya hay una actividad educativa. Por supuesto que es necesario el cuidarle físicamente a los hijos, su atención a las necesidades básicas en esta primera etapa de la vida, porque van surgiendo elementos preparatorios para que el sentido más noble en que consiste la educación se consolide. Sí, desde la infancia ya hay una actividad educativa como tal. Y por otra parte, el término de la educación no se restringe a un determinado periodo de la vida del hombre. Es una expresión amorosa, natural de los padres y que como actividad se aplica, se da a través del sabio consejo y del ejemplo. Y que como doctrina, en su sentido más noble, dura toda la vida de los hijos. Per totam vitam homines, por toda la vida del hombre. Así es, estimadísimos jóvenes, adultos, señoritas, damas, caballeros que me escuchan. Por toda la vida es la educación. Es algo bien importante que debemos reconsiderar. No hay que olvidar. Por eso también, es una reflexión y una expresión personal a los hijos. No se les puede ver como amigos. Amigos pueden encontrar y hacer muchos. Somos sus padres. Los amamos con un amor único, que es participación divina. Pues me permito dejarles un momento esta reflexión personal, donde comparto lo que yo pienso de lo que es ser un verdadero maestro. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Doctor, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Claro, con mucho gusto. Los escucho atentamente, a sus órdenes. Espero dar respuesta a ellas con mucho gusto.
Muy bien, doctor. Muchas gracias. Pregunta Irma Martínez. ¿Cómo abordar la parte espiritual de los alumnos de nivel medio superior sin generar desavenencias con las autoridades educativas? Primeramente, mostrando todo el respeto que las autoridades educativas nos merecen. Primero, eso sería. No se trata de entrar de ninguna manera en controversias. El artículo 3 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos refiere precisamente que la educación debe ser laica. Pero también es importante ver, aceptar y reconocer el hecho de que nosotros estamos ligados a un ser superior y no necesariamente tenemos que restringirnos a hablar del ente divino, nada más por el hecho de que tengamos temor a que se nos vaya a tachar de que estamos yendo en contra de lo que nos están determinando las autoridades. Los padres, como tales, tenemos todo el derecho de inculcarle la religión que nosotros querramos a nuestros hijos. Es un derecho natural. Esa sería mi respuesta. Reitero, mostrando siempre esa actitud de respeto, porque al final de cuentas no podemos ir por la vida como animalitos irracionales sin una guía, que en este caso de la educación, pues somos nosotros los padres. Pero a nosotros, ¿quién nos guía? ¿Quién nos orienta? ¿A dónde nosotros buscamos trascender? Sí, la respuesta la tenemos cuando nos preguntamos cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino. Tenemos un origen y un destino divino. Ojalá y que haya dado respuesta a su pregunta. Gracias por haber preguntado. A sus órdenes. Muy bien, doctor. Hay una segunda pregunta. Dice Gerardo de Jesús Escobar. ¿Qué estrategia educativa se podría emplear para encontrar el equilibrio mental, emocional y espiritual desde un enfoque filosófico de la realidad, buscando una estabilidad para potenciar el rendimiento, sea cual sea el área de desempeño de cada persona? Pues más que estrategias y técnicas, inclusive más que el método, es otra vez acercarse a lo que es el realismo filosófico, a lo que es esta escuela o doctrina de pensamiento que nos va a orientar por ese camino de vida. Como método para llegar a un fin, miren, se utilizan una serie de técnicas, estrategias para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Pero yo estaba recordando, por ejemplo, dentro de lo que es la pedagogía, a una gran educadora de la Universidad de La Habana, que nos habla de que habría que considerar a lo que ella denomina como la pedagogía de la ternura. Miren, la mejor manera de orientar debidamente a nuestros discípulos no es tratándolos como nuestros amigos. El maestro es el que sabe, es el que está ubicado en esa posición, en ese lugar, desde donde invita, alienta a sus educandos a ascender hacia ese sitio donde él ya ha contemplado la verdad. Cuando se habla de potenciar, pues las potencias ya están. Ahora nada más hay que ayudarles a que adquieran esos hábitos. Hay que orientarlos, hay que tomarlos de la mano y acercarlos. Hay algunas corrientes o paradigmas psicoeducativos, no voy a mencionar en particular alguno, que han estado tratando de encontrar soluciones a la problemática del quehacer educativo ya en la práctica, ya aplicado. Claro que funcionan algunos aspectos de las mismas. Desgraciadamente, se llegan a integrar en un amasijo
todas estas ideologías que pues, nos llevan más a la confusión, a una pedagogía ecléctica donde desgraciadamente no se logra el objetivo primordial, formar en valores y virtudes a nuestros educandos. Dentro de las virtudes intelectuales, que es lo que debemos procurar en nuestros alumnos y en nosotros mismos, está precisamente el crecimiento de la ciencia, de la sabiduría, de la prudencia, del arte, apoyados con los primeros principios de la inteligencia. Regularmente nada más nos vamos por lo que es la ciencia, que es el conocimiento por causas, por lo que hacemos propiamente en nuestras aulas, en nuestras casas, cuando le estamos ayudando a nuestros niños a que aprendan las tablas de multiplicar, a que memoricen a veces datos geográficos, a que se aprendan nombres en biología. Está bien la ciencia que va a lo próximo. Pero bueno, cuando nos referimos a la filosofía, esta nos va a llevar a las causas últimas de todas las cosas. Y en ese sentido, vamos a tratar de procurarle a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, las virtudes, los hábitos buenos. ¿Cómo se logra un hábito bueno? Puntualidad, por ejemplo, levantarse temprano, ayudar en los quehaceres del hogar, a ser disciplinado con la repetición de actos, nos lo decía Aristóteles. Entonces, el potencial del estudiante ya está, nada más hay que orientar. Yo diría, como tantas, en tantos lugares hemos leído, en tantos libros lo hemos leído, tal vez también lo hemos escuchado, el motor de la educación es el amor. Y el amor benevolente, el amor beneficiente. Desearle es el amor benevolente, lo mejor a nuestros educandos, pero no solamente deseárselo, hacerlo. Ese es el amor de beneficencia. Reitero, hay que adentrarnos en el conocimiento, en el estudio de lo que es la educación fundamentada en el realismo educativo. Van a encontrar cosas esclarecedoras, cosas muy bonitas. Vale la pena. No hay que desechar lo que no se conoce. Espero haber dado respuesta y disculpen si me extendí. Muy bien, doctor. Vamos a leer una última pregunta. Realmente son muchas, doctor. No nos va a dar tiempo de leerlas todas, pero vamos a pasar al otro segmento de chat, porque esta es la ley de preguntas y respuestas. Vamos a tomar una de este lado. Y pregunta Auri Hernández. ¿Cuál considera que es el mayor obstáculo del docente en la educación actual? Los maestros tenemos la oportunidad de llevar a cabo una actividad única. Es un privilegio. Es algo tan honroso que a veces no lo dimensionamos en todo su valor. Es difícil contestarle de manera particular sobre algún obstáculo que podamos encontrar, porque invariablemente aparece en la mente de quienes nos están viendo y escuchando respuestas acorde precisamente a lo que cada uno ha vivido. Desde el factor económico, que no me pagan, diría alguno de los docentes, muy justamente, o válidamente, más bien dicho, no me pagan lo justo por mi trabajo. Habría quien diría, como aquí en nuestro bellísimo estado de Oaxaca,
donde la orografía la pueden observar ustedes en un mapa de la República Mexicana. Tomen una hoja y arrúguenla. Así se ve en nuestro Oaxaca. Lugares tan lejanos en la sierra donde desde aquí, desde la capital, para llegar a alguno de estos sitios, son 12 horas. Entonces, obstáculos para trasladarse, llegar al sitio donde hay que impartir la clase, la cátedra, sobre todo de educación básica. Dificultades de índole, y que ahí es un tema muy ríspido y abrupto, que tenemos de naturaleza política, y algunas otras cuestiones. Pero miren, en este sentido el gobierno tiene la obligación de ayudar a la educación, y por eso había intentado ponerles lo de la educación en Finlandia desde el principio, que es lo que han hecho ellos para alcanzar niveles educativos altísimos. El gobierno se ha preocupado de contribuir como causa eficiente, principal, natural, indirecta, así se le dice, así está identificada a la luz de la causalidad metafísica, está preocupado y debe estar preocupado y debe atender con la paz, con la seguridad, con la infraestructura y con la supervisión del quehacer educativo. ¿Cuál es el obstáculo que tendría el docente para ejercer su labor? Pues él mismo sería el único obstáculo. Creo, esperando decirlo con delicadeza, que se tome también de esa manera, de manera muy respetuosa lo menciono, pero que también la realidad no lo muestra como una verdad. El problema está en la vocación. Así es. Hemos visto que algunos docentes, sobre todo de educación básica, se integran a dar cátedra o a ser maestros en razón de que pues, van a obtener una plaza. Y con eso sienten que ya tienen resuelta su vida. Vocación, vocar, llamado, amar lo que se hace. Ahí estaría la respuesta. Si no hay un obstáculo que uno mismo se ponga, va a dar lo mejor de sí, una entrega absoluta, y por tanto, en nuestros educandos, vamos a encontrar el resultado de esta obra bien hecha. Como ya estoy escuchando muchas preguntas, creo que era la última, estimada maestra Pati. Sí, doctor, sería la última porque también estamos a punto de terminar. Correcto. Nada más, y perdónenme, no se trata de publicitar mi obra, pero en esta obra llamada La educación del ser humano, perfeccionamiento intelectual y moral, pueden encontrar seguramente muchas de las respuestas que están teniendo y que desgraciadamente está al revés. No sé si lo logran ver bien. Dice la educación del ser humano, perfeccionamiento intelectual y moral. Gracias, a sus órdenes. Doctor, le agradecemos muchísimo todo esto que nos acaba de mencionar. Yo creo que todos y cada uno de los que estamos del otro lado de la pantalla tendremos mucho que reflexionar durante esta semana. Quiero decirles a todos que todas estas preguntas vamos a entregárselas al doctor para que él las lea y en su momento él pueda darles respuesta poco a poco cada una de las que ustedes hayan hecho. Doctor, lo mandan felicitar, hay muchas felicitaciones para su exposición, lo saludan. La maestra Reina Torrescano, la maestra Jovita desde Pachuca Hidalgo, de Tlaxcala le preguntan la fuente, también están preguntando dónde encontrar su libro. Todos esos datos vamos a dejárselos, vamos a enviárselo más tarde para que tengan ese conocimiento, ¿sí? Para que sea para todos. Doctor, muchísimas gracias a todos. El tiempo está por terminar, termina a las 10 de la noche. Yo quisiera únicamente... Sí, doctor, dígame. Perdón, disculpe. Voy a dictarles mi correo.
capcontreras@hotmail.com. 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 Pueden escribirme a mi correo electrónico y con gusto les atiendo a todo lo que ustedes digan. Perdón por nuevamente mi intervención. No, para nada, doctor. Al contrario, le agradecemos todos esa amabilidad de darnos su correo. Amigos, todos ustedes les agradezco mucho su presencia a nombre del Instituto Tecnológico de Educación Superior. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecemos también a Edgar Castellán desde los controles, la licenciada Bella en la dirección y a todos los que han hecho posible todo esto en Oaxaca, la doctora Tere, el maestro Contreras, el maestro Guerra. Muchísimas gracias. Y los invitamos para la próxima semana, donde estará la doctora María Teresa Sierra dándonos su ponencia magistral Educar en la Verdad. Muchísimas gracias. Esto ha sido un éxito para nosotros. Agradecemos su presencia y les deseamos un excelente descanso. Hasta luego. Muchas gracias.